Yo te animo ahí en el lugar donde estás. Levanta tu voz en esta hora y pedile al Señor que Él pueda hablar a tu vida. Decirle: Señor, esta no puede ser una mañana más. Esta es una mañana donde vos me trajiste para tener victoria, para que mis ojos vean lo que el enemigo no quería que yo vea, para que yo pueda recibir aquello que viene de tu parte. Vamos, levanta tu voz en esta hora. Rompe con ese silencio que había en tu relación con Dios. Dale libertad a que Él pueda hablar. Dale libertad a que Él pueda tocar, ministrar tu vida. Padre, hoy es mañana donde vuelve el primer amor hacia ti. Hoy es mañana donde, Señor, nuestras vidas vuelven a ser activadas a esos planes que tú has puesto para con cada uno de nosotros. Señor, todo lo que el enemigo ha querido hacer, lo que el enemigo ha podido hacer, Señor, hoy se desbarata, cae por tierra. Y Señor, todo plan diabólico es anulado en la vida de mi hermano, de mi hermana, en su matrimonio, en su familia. Suelta, diablo mentiroso, tus manos sobre toda obra que el Hijo de Dios está haciendo en este lugar y la hija de Dios está haciendo. Padre, hoy nosotros hemos venido a buscarte y tu palabra dice que si te buscamos te vamos a hallar. Y hoy, Señor, te vamos a encontrar y nos vamos a gozar cuando identifiquemos aquello que viene de tu parte para nuestras vidas. Esta es mañana de salvación, esta es mañana de libertad, de respuestas a preguntas, de llenura de tu Santo Espíritu. Por eso, Padre Celestial, nos gozamos en tu casa. Gracias por lo que ya hiciste y por lo que seguirás haciendo en tu nombre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Dale fuerte ese aplauso al Dios al cual viniste a buscar en esta mañana. Y te animo a ocupar tu asiento ahí en el lugar donde estás. Hoy nuestro tema y todo este mes de septiembre vamos a estar hablando de florecer. Y hay una realidad sobre el florecer, y de eso quiero hablarte en esta mañana, que puede florecer el bien, pero también puede florecer el mal. Y ese es nuestro tema, al cual quiero invitarte a que en esta mañana vos puedas ir identificando. Yo no sé a cuántos de ustedes tienen de repente el pensamiento que uno dice de repente un tema y se va. A mí, cuando alguien me habla de un tema, de repente ya me empiezo a imaginar, veo como en dibujitos muchas cosas, ¿verdad? Y cuando estaba preparando con Romy este mensaje, yo estaba dibujando un árbol, ¿verdad? Un árbol desde sus semillas, sus raíces, todo lo demás. Y ese árbol como dividido en la mitad, de abajo hacia arriba. ¿Sabes por qué? Porque puede florecer tanto el bien como el mal. Mira la palabra de Dios, Mateo 12:33. Hoy vamos a mirar muchos pasajes en la palabra. Mateo 12:33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto, ¿cómo va a ser? Bueno. O haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Finalmente, los frutos hablan de qué había desde las semillas, la raíz, el tronco y todo lo demás. Por eso hay dos cosas que pueden florecer, tanto el bien como también el mal. Y evidentemente, para que cualquiera de las dos cosas termine floreciendo, alguien tuvo que haber puesto esas semillas, sean del bien o del mal. De alguna manera se ha cuidado para que esas semillas puedan ir creciendo, tanto las del bien como las del mal. Alguien cuidó, alguien regó, alguien permitió que esas semillas, sean buenas o malas, puedan ir creciendo hasta llevar al fruto. Fíjense que la palabra en Mateo 3:10 por algo dice: porque pudo haber crecido el mal, así como queremos que crezca el bien. Pero la palabra dice en Mateo 3:10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y aclara y dice: por tanto, todo árbol que no da, ¿qué cosa? Buen fruto. O sea, el árbol malo, el que no viene de parte del Señor, es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. ¿Qué tipo de fuego se habla? ¿Será que es ese fuego en el vecindario que te molesta, ensucia tu ropa que está colgada ahí? No es ese fuego. Es el fuego del infierno. El árbol, cuando habla de árbol, se refiere a una vida. Se puede referir a vos, a mí. Por eso, si nosotros llevamos una vida que no da buen fruto, vamos a ser cortados y echados a ese fuego eterno. Por eso esto tenemos que cuidar.
Por eso esto nos muestra la realidad de que no todo lo que crece es correcto. Porque hay momentos en la vida donde vos te acercás a alguien a hablarle y le hablas con amor, con cariño. Por cosas que vos ves, de repente si estamos hablando en ámbito espiritual, de la palabra que va caminando por otro camino, pero la persona se escuda y te dice, pero mira, estoy creciendo, está floreciendo mi negocio, está avanzando, estoy consiguiendo esto, consiguiendo lo otro. Y la realidad es que sí puede crecer, sí puede florecer, tanto lo bueno como lo malo. Y aunque terrenalmente acá en el mundo hay cosas que pueden parecer que a una persona le va todo bien, eso no significa que eso implica que en el mundo espiritual esté todo bien. ¿O acaso no hay gente que ha prosperado? Si miramos su billetera, tal vez vos decís, híjole, este floreció. Pero ¿será que a la manera que floreció se va a ir al cielo? ¿Será que la manera en la cual ha florecido le lleva a vivir en fidelidad en su matrimonio? ¿Instruyendo a sus hijos como el Señor quiere o cómo? Por algo la Biblia en Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? O sea, floreció la persona, le fue bien aparentemente. Pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso hoy vamos a mirar diferencias en el florecer. Diferencias entre los dos tipos de florecer que existen, el del bien y también el mal. La primera diferencia, ¿saben en dónde se halla, en dónde se encuentra? La primera diferencia está en sus semillas. Es la primera diferencia que existe. Porque por un lado están las semillas que han sido puestas por Dios. Cuando hablamos de algo que va a florecer bien, sus semillas han sido puestas por Dios. Quien ideó que esa relación empiece fue Dios. Quien ideó que ese proyecto, ese emprendimiento fue Dios. Quien permitió que vos y yo nos embaracemos de ese sueño, de esa idea, de ese proyecto, fue el Señor el que orquestó eso. Por otro lado están las semillas puestas por el diablo, las que van a llevar finalmente a que vos y yo florezcamos en cualquier cosa menos en la voluntad del Señor. Por eso las semillas puestas por Dios, Efesios capítulo 2, versículo 10 en la palabra dice, somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? Antemano, antes, para que anduviésemos en ellas. Qué importante que vos y yo podamos andar en aquello que el Señor preparó. El Señor lo que preparó nos dejó escrito en su palabra. No es que ahora vamos a ver qué Dios quiere ahora que hagamos. Él ya dejó en su palabra escrito. Y no es que cambia con los tiempos, los principios siguen siendo los mismos. Las verdades de Él siguen siendo las mismas, Segunda Corintios 9, versículos 10 y 11, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Él es el que da la semilla que verdaderamente va a permitir que podamos crecer, que podamos avanzar. Por eso es tan importante que vos y yo recibamos las semillas de parte del Señor. ¿Cómo hoy en día recibimos semillas de parte del Señor? A través de la palabra suya. Abrimos su palabra, son semillas que vienen para nuestra vida. Y vos y yo decidimos si dejamos que crezcan o matamos esas semillas para que no pase nada. No las plantamos. No dejamos que entre a nuestro corazón. Cada vez que su palabra es abierta, son semillas que son dadas. Cada vez que vos venís a la célula, que vos venís al culto, hay semillas que son dadas. Y vos y yo decidimos si dejamos que cobren y echen raíz en nosotros y puedan crecer o simplemente no, gracias. Por otro lado están las semillas puestas por el diablo, que son para que florezca el mal. Mateo 15:13.
la palabra dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿cómo será? Desarraigada. Y para que algo sea plantado, ¿qué se necesita? Semilla. Y si no plantó nuestro Padre Celestial, entonces, ¿quién las habrá plantado? ¿Quién pudo haberlas plantado? En lo espiritual no hay semillas sembradas sin propósito. No hay. No es que algo creció de onda y no se identifica si es de Dios o el diablo. Es mentira. O tiene su semilla en Dios o tiene su semilla. Si no es en Dios, ya es automáticamente del otro lado. Como hablaba Norma hace un rato, no importa que sea poquitito nomás lo que falta. Si está del otro lado, está del otro lado. Porque no hay semilla que no ha sido concebida en lo espiritual. Y vos y yo necesitamos entender que todo lo que nace, los pensamientos, las intenciones que hay en el corazón, todo tiene una semilla donde empezó. Y vos y yo necesitamos identificar claramente, ¿empezó con Dios o empezó con el enemigo? Asegurarnos si empezó con Dios, bueno, va a ir bien para adelante. Juan 8:44, fíjense, había gente que aparentemente no identificaba cuál era la semilla que había, cómo, y el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso debemos cuidarnos. Nosotros nunca deberíamos entrar en este grupo de las semillas puestas por el enemigo. La segunda diferencia en el florecer está en su raíz. En la raíz que tiene un árbol. Y ustedes saben que la raíz es demasiado importante. Por eso, si la semilla fue puesta por el Señor, ¿qué es lo siguiente? Su raíz tiene que estar en el Señor. Tiene que estar ahí puesta en Él y permanecer en Él y arraigarse y poder crecer en Él. O en ese árbol que florece para el mal, su raíz, ellos dicen, no está en nadie realmente, no está en Dios, pero no está en nadie. Mentira, si no está supuestamente en nadie o decimos, no, está en mí nomás, no está en el Señor. Y nos va a llevar a florecer mal. Fíjense que en Jeremías 17, versículos 7 y 8, dice la palabra, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará, ¿qué cosa? Sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Qué importante que nosotros echemos nuestras raíces en el Señor. Que vos permitas que tus raíces puedan crecer en el Señor. Proverbios 12:3, la palabra dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. ¿Mas la raíz de quién? ¿La raíz de quién? De los justos. Los justos son los que caminan exactamente en la palabra de Dios, exactamente en su voluntad. La raíz de los justos no será removida. Por eso cuando alguien dice, no, mi raíz no está en nadie, hoy está acá o mañana está. La raíz del justo no es removida, está en Dios y punto final. Y de Dios crece hacia donde es la voluntad de Dios. No es que cambia conforme a la temporada o conforme al tiempo. Entonces lo que va a florecer en el bien es lo que camina en la justicia, en la verdad, en los principios del Señor. Pero en el florecer del mal, que su raíz dice que está en nadie o que está en ellos mismos. Hebreos 12, versículos 14, 15, la palabra de Dios dice, seguid la paz con todos, la santidad, y aclara y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, o sea, pierda su salvación, pierda la libertad que el Señor le ha dado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué cosa? ¿Raíz de qué? De amargura. ¿Qué hace esa raíz? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si la raíz está contaminada, ¿qué va a florecer?
contaminación. Si la raíz está enferma, lo que va a crecer va a ser enfermo. Si la raíz está llena de nutrientes como desánimo, ira, odio, maledicencia, eso es lo que va a crecer. Fíjense, Deuteronomio 29, 18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Raíz que produce no el fruto agradable, no aquello que viene del Señor, sino aquello que no viene de Él. Isaías 5:24, y hay muchos otros versículos, dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz. ¿Como qué cosa? Raíz como podredumbre. Y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Una raíz que está podrida hace que tarde o temprano se caiga el árbol. Todos ustedes habrán visto árboles que florecieron, que llegaron a dar hojas, que tal vez hasta frutas salieron de ellos, pero porque su raíz estaba podrida, no tardó mucho y cayó. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, tenés que cortar de raíz todo aquello que está pudriendo tus días. Cortá de raíz todo aquello que te aleja del Señor. Cortá de raíz todo aquello que atrae al enemigo con libertad a tu vida. Cortá de raíz todo aquello que da legalidad al enemigo para que pueda obrar en tu vida. Alguien dijo un día: mira tu raíz y encontrarás respuestas. Pues, ¿y por qué no anda mi negocio? Y mira la raíz. ¿Por qué mi matrimonio esto, lo otro? Y hay respuestas que vamos a encontrar en la raíz, en aquello que sostiene, en aquello que cimenta, lo que estamos queriendo levantar, lo que estamos queriendo construir. Por eso es tan importante que miremos directamente a la raíz y vamos a encontrar respuestas. ¿Por qué hasta ahí nomás crece? ¿Por qué no puedo ir a más cosas? La raíz muchas veces no nos permite ir a cosas mayores y nos estanca y hace que nos quedemos ahí y nos tiene limitados. La tercera diferencia en el florecer está en el riego que recibe, en la manera en la cual se riega, porque sin lugar a dudas la semilla necesita recibir algún tipo de riego. Hay algo que riega a la semilla, y algo que cuando va empezando a echar raíces hacia abajo, verdaderamente va recibiendo. Y en el florecer del bien se riega a esas semillas, se riega a esas raíces que empiezan a salir hacia afuera con ese tronco, el tallo que va saliendo, se riega con oración. Se riega con palabra de Dios, se riega con santidad, se riega con arrepentimiento, se riega con el servicio que damos a otros en el nombre del Señor, se riega con el amor que damos al prójimo, se riega con sabiduría espiritual, con aquello que viene de parte del Señor. Por otro lado está en el florecer del mal, ese riego que no viene de parte del Señor. Se riega ¿con qué? Con prejuicios, se riega con odio, se riega con autosuficiencia, se riega con impureza, se riega con orgullo. Y aparecen frases como: el fin justifica los medios, y no importa a quién le atropellás, no importa a quién le rompes, no importa dónde dejas de la... Para que florezca tiene que florecer, y no importa qué principios uno infrinja. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron, ¿de qué manera? Con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Semillas dadas por el Señor, son raíces que están creciendo en el Señor y necesitan el riego de tu oración, de la palabra de Dios, de santidad.
Si vos querés florecer para el bien, no dejes de orar. Vas a tener que orar, orar, orar en todo tiempo para no dejar brecha a aquel enemigo. Imagínate gente que de repente ha tenido la semilla correcta, ha empezado a echar raíces en el lugar correcto, pero recibe riego incorrecto. Y eso empieza a derramarse hacia sus raíces. Y esas raíces son los que hacen que vaya creciendo todo. Por eso no dejes de orar. Por eso no dejes de leer la palabra. Cuando el Señor le presentaba a Josué delante del pueblo para el nuevo desafío que había en Josué 1:8, le decían: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. Entonces harás prosperar todo tu camino, todo lo que hagas te saldrá bien. Pero la palabra no tenía que apartarse de él. Por eso regá todo aquello que querés que crezca con tu oración. Querés que florezca tu matrimonio. ¿Y por qué no orás por tu cónyuge? Hay gente que dice: demasiado quiero ser feliz en mi matrimonio, y nunca ora por su matrimonio. O si ora le dice: Señor, llévalen allá, ¿verdad? Tan importante que nosotros oremos. La gente dice: quiero que este proyecto florezca, pero nunca le consagra al Señor. Demasiado quiero que mis hijos caminen en el camino correcto y no oran por ellos. No le imponen mano, no ven la palabra. Si queremos que florezca en el camino correcto, necesitamos regar con santidad en el día a día. Decir que no al enemigo y a sus tentaciones, y decir que sí al Señor y a sus verdades, y caminar ahí. ¿Cómo no va a florecer bien algo si es regado con oración, si es regado con palabra, las promesas para el día a día, si es regada con acciones que van conforme? ¿Cómo no va a florecer bien? Pero las cosas florecen mal cuando el riego es incorrecto. Santiago 4:6, la palabra del Señor dice: pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a quienes, los humildes. Hay gente que dice: no, yo no necesito de nada, ahí el domingo voy a escuchar la palabra, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Y el Señor una y otra vez como que te quiere ayudar, y por el orgullo decís: no, gracias. Y cuidado, porque en la vida muchas veces puede ocurrir que el Señor pudo abrirte a vos o a mí puertas y ponernos en lugares que tal vez queríamos llegar, y ahí puede querer llegar al corazón: yo nomás luego. Yo y esto, y nos olvidamos que fue Dios el que dio salud para que no nos enfermemos y podamos hacer lo que teníamos que hacer para llegar ahí. El que puso las conexiones que de otra manera no se iban a dar. El que tuvo misericordia con nosotros, hizo que otros tal vez tengan, para que no se funda todo cuando fallamos, porque todos fallamos. Y tantas otras cosas. Efesios 4, versículos 17 al 19, dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿En qué andan? Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Fíjense, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que vos y yo hacemos en el día a día, eso es lo que está regando nuestro futuro. Lo que hacemos en el día a día. Fíjense qué fuerte esta palabra, porque gente que pudo tener la semilla correcta, la raíz correcta, pero que tenían todo, pero la dureza de su corazón hizo que pierdan toda sensibilidad. Antes tenían sensibilidad al pecado. Antes vos decís: no puedo hacer porque es pecado. Pero uno pasa un poquitito la línea, la raya, y después ya se va todo. Dice: se entregaron para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuidado. Cuidado con eso. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, dice Santiago 3:7. La cuarta diferencia. ¿Saben cuál es la cuarta diferencia?
en el tratamiento que recibe esa planta. Necesita un riego, pero también cuando empieza a ir creciendo necesita un tratamiento. Cuando el árbol quiere crecer bien, va a necesitar, ¿qué cosa? Ser podado. Y depende de cada tipo de árbol, hay diferentes tipos de poda que necesita recibir para que pueda florecer y pueda quedar completo. O sea, ¿qué se le hace a alguien que se le poda? Se le trata. Pero el árbol que va a florecer mal es aquel que no se poda, que no se trata, no recibe ningún tipo de trato. Qué importante que nosotros le digamos al Señor cada vez que acudimos a su presencia, cada vez que vamos a orar, cada vez que venimos a su casa: Señor, hacé mi vida lo que tenés que hacer. Como dice en una parte de la palabra, soy como el barro, vos sos el alfarero, deshaceme si tenés que hacerme de nuevo. Haceme en un odre nuevo para recibir lo nuevo, si querés poner algo nuevo en mi vida. Juan 15:2, la palabra del Señor nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará. ¿Para qué cosa? Para que lleve más fruto. El Señor quiere que vos y yo podamos llevar más frutos. Hay cosas que no estamos preparados en ciertos momentos, y ahora el Señor quiere limpiarnos de otras cosas para poder recibir más fruto, dar más fruto, llegar a mayores conquistas, mayores cosas. Pero para eso tenemos que dejar que el Señor quite, que el Señor limpie, que el Señor nos purifique. Lucas 3:8, la palabra dice: haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En nuestro actuar, en el día a día, se va a notar si hemos sido podados o no. Haced, dice, frutos dignos de arrepentimiento. Qué importante que lo hagamos. Frutos dignos de arrepentimiento. Y en nuestro actuar se va a notar si hemos sido cambiados, tratados o no. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Renunciemos hoy a verdaderamente ese espíritu de no dejar que el Señor nos trate. Decir: no, yo ya sé, yo no quiero. Por más alto que vos puedas estar. Y es más, cuanto más alto vos llegues a estar, más necesitas que el Señor te trate. Más necesitas blindar tu mente, tu corazón, para seguir recibiendo palabra fresca de Dios. Porque cuanto más vos subas, más gente te va a decir cosas, y no siempre es lo que viene de parte del Señor. Necesitamos renunciar a no dejarnos ser tratados por Él y decirle: Señor, trátame. Yo quiero ser obediente a todo lo que viene de tu parte. Necesito y quiero crecer, quiero ir hacia adelante. Pero en el florecer del mal, cuando no se poda, no se trata, uno se vuelve sabio en su propia opinión. Y todo hace a su manera, no a la manera del Señor. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué hay que hacer? Temer a Jehová y apartarnos del mal. No solamente temo a Jehová y no me aparto del mal, y después lloro otra vez, me arrepiento y sigo. No, apartarnos del mal. Salir de ahí, pero corriendo. Proverbios 26:12 pregunta y dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y la respuesta es medio agresiva. Más esperanza, dice, hay en el necio que de él. O sea, hay más esperanza de que le vaya bien al necio que al que cree que sabe todo y no se quiere dejar tratar por el Señor. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿qué son?
O sea, no es que vos decís, no, mal carácter, mala actitud. La Biblia dice pecado. Y si la Biblia dice, no hay forma que discutamos. Deja que Dios te trate. Y te pregunto, ¿a través de quién Dios puede tratarnos en este tiempo? Él puede tratarnos a través de nuestros pastores, de nuestros líderes. Dejémonos discipular para convertirnos de verdad en discípulos del Señor. Porque ¿saben qué? Si no somos discípulos del Señor no sirve de nada. No es que vamos a llegar al cielo. Yo no es que voy a llegar al cielo y decir, bueno, yo soy discípulo del pastor Tito, adelante. Yo puedo ser su discípulo, él puede dar toda la mejor palabra como recibo cada semana de su parte. Puedo recibir todos sus consejos, puedo recibir todas sus advertencias, puedo recibir todas sus correcciones. Pero yo finalmente decido si hago caso o no. Porque él me puede dar lo mejor de lo mejor, como estamos acostumbrados a recibir de él. Pero yo puedo decirle sí, ok, pero acá adentro digo cualquier otra cosa. Dejémonos tratar por el Señor para ir a todo aquello que Él tiene para nuestra vida. Porque si no nos dejamos tratar, ¿saben qué va a ocurrir? Nos vamos a apartar. Y si te apartás, no te vas a salvar. Si vos y yo nos apartamos del Señor, no nos vamos a salvar. El árbol, el fruto, la persona. Uno muchas veces identifica por la identidad que tiene una persona. Y la identidad normalmente de una persona se ve claramente de tres formas sencillas. Uno, por su pensar, por su forma de pensar. Vos decís, este tiene la identidad de un campeón, de una campeona o de una persona mediocre, de una persona que no va a ir lejos por su forma de pensar. La identidad de esa persona también evidentemente se ve reforzada por su hablar. Si solamente habla estupideces, o si solamente de su palabra, de sus bocas salen palabras de crecimiento, de desafío, de bendición, uno ve en la identidad y ni qué decir en su actuar. Porque uno actúa o como un perdedor o como un campeón, uno va actuando ahí. Por fuera puede ser que se vea todo mal, pero en su actuar, por lo que tiene dentro, hace todo bien. Y ahí uno ve si una persona se dejó podar o no. Quinto, y ya estamos terminando, la diferencia que reciben ambos árboles que pueden crecer, ambas vidas que pueden ir avanzando, es en su cuidado. Todo el riego, toda la poda tiene que ver con esto también, pero el cuidado especial, el norte, el enfoque a lo que quiere finalmente llegar, tiene que crecer la misión a lo cual, ¿para qué fue hecho este árbol? ¿Para qué fue realizado? En el florecer del bien se cuida lo verdadero, se cuida lo real, se cuida lo que es espiritual. En el florecer del mal lo que se cuidan son las apariencias, lo social, lo terrenal. Eso es lo que más finalmente le importa a uno. Salmo 92, versículos 12 al 15 en la palabra del Señor dice: el justo florecerá ¿de qué manera? Al igual que la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados ¿en dónde? En la casa de Jehová. O sea, tiene sus raíces, sus semillas, desde ahí viene. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Qué importante que podamos dejarnos cuidar por el Señor y caminar en su camino. Para poder anunciar que aunque la gente es injusta, Dios es justo. Aunque el mundo sea injusto, nuestro Dios es justo. Y lo que Él prometió, Él termina haciendo. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Porque en el árbol que va a florecer en el camino correcto, el cuidado que se le da es espiritual. Primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Y qué tiene por ende? Buenos frutos. ¿Y qué más? No tiene incertidumbre y tampoco hipocresía. Hoy hay demasiada gente que usa máscaras todo el tiempo. Es una cosa lo que aparenta por fuera, pero otra cosa lo que en realidad es.
Hay una pregunta que en Gálatas el apóstol Pablo le hacía a la gente, en Gálatas 1:10, y les decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esto ya muestra la diferencia de qué estamos cuidando. ¿Lo que dicen los hombres o lo que dice Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué estamos cuidando más? ¿Lo espiritual o lo terrenal? ¿O lo que tienen que ver las apariencias? Porque en el florecer del mal, donde lo que se cuida, lo que se da prioridad, es todo lo superficial, es peligroso. Gálatas 5, versículos 19 al 21, manifiestas son, porque se empieza a ver las obras de la carne. Y ahí va mostrando la progresión de en todas las cosas que uno puede caer y va a caer si deja florecer lo malo. Adulterio. Y cómo esto lastima, la fornicación, cómo duele. Cómo ha partido corazones, cómo ha deshecho matrimonios y ha afectado a familias. Es porque se dejó crecer semillas, se dejó echar raíces en lo incorrecto, se regó con cualquier cosa menos lo que venía de parte del Señor. Esa obra manifiesta de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar ¿qué? El Señor, cuando hablaba de los fariseos, que eran los que para afuera aparentaban muchas cosas, de todo bien supuestamente, pero por lo que hacían en el día a día, demostraban que eran cualquier otra cosa. Una de las cosas más livianas que dijo de ellos es que eran de aquellos que enseñaban una cosa y hacían otra. Cuidado, porque vos y yo podemos ser gente que puede aparentar una cosa y al final no somos. Yo puedo ser algo acá y tal vez con algunos de ustedes no tuve la oportunidad de conocernos personalmente, de enlazar amistad, de hablar. Vos no me conocés a mí por fuera y yo puedo aparentarte acá una cosa y no ser eso. Y cualquiera puede subirse y aparentar cualquier cosa y no ser eso. Por eso es tan importante ir a lo real. Con Dios nos sirven las apariencias. Puede ser que vos a los pastores puedas engañarnos sin problema. Y nosotros podemos decir: qué lindo verte tan espiritual, tan consagrado, y nada que ver tu vida. Pero hay un Dios que ve absolutamente todo, que sabe las semillas, las cosas que nosotros no vemos, que sabe lo que hay en el corazón, que sabe lo que está ahí adentro. ¿Qué es lo que estamos cuidando? ¿Qué cuidamos más? Por poner un ejemplo, ¿qué cuidamos más? ¿Nuestro celular o nuestra Biblia? Hay gente que no encuentra su celular y ¿qué pasa? El mundo le vino abajo. Se fundió el día. Hay gente que ni siquiera sabe más dónde está su Biblia. ¿Verdad? No es ni siquiera que está juntando polvo en el armario, ni está más en ese armario. ¿Qué cuidamos más? ¿Cuidamos más nuestra comunión con el Señor? Implica hablar, implica pasar tiempo, hacer cosas agradables el uno al otro. ¿O cuidamos más nuestra comunión con nuestros amigos? Hay gente que dice: no, yo sí, martes, jueves, día de fútbol, y viernes, día de salida, y esto, tiene todo su plan. Y nunca está Dios. No está mal que vos vayas a jugar fútbol y si te dan permiso jugar toda la semana, no sé, ¿verdad? Pero no está. Pero sí está mal cuando todo eso empieza a reemplazar tiempo que deberíamos pasar con el Señor.
Porque llegamos a cierta edad. Otra cosa es si sos adolescente y puede ser que surjas todavía, como se dice en el fútbol, ¿verdad? Pero a nuestra edad no vamos más a surgir, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué no le vamos a hacer ganar más plata a nuestra familia si jugamos más veces a la semana? O, ¿verdad? No agrega valor para el futuro de nuestra familia. Hay cosas, y no está mal, yo también juego y quiero que me den más permiso, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasa? A veces cuidamos tantas cosas y entre esas cosas principales no está el cuidarle al Señor, cuidar nuestro tiempo con el Señor. A veces nos preocupamos demasiado en cuidar nuestra parte externa y no cuidamos la parte interna. No cuidamos cómo está nuestro corazón. No cuidamos cómo... Hay gente que a veces en la pareja escuchamos, nos sentamos a hablar y te dice el esposo o la esposa, pero no está bien. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que vos más querés? Ya te di la plata para eso, para lo otro. Lo externo. Pero su corazón está dolido por no pasar tiempo de calidad, por no recibir afecto, porque las palabras que reciben no son las correctas. Qué importante que podamos verdaderamente florecer en lo correcto. Y lo último, la diferencia finalmente y evidentemente se va a terminar viendo en los frutos. Los frutos, en el florecer. Porque en el florecer del bien, ¿saben? Es demasiado lindo en el florecer del bien. Hay un matrimonio feliz. No importa cuántos años estén juntos, son felices. Hijos que verdaderamente andan en el camino del Señor. Hijos que apuntan a cosas grandes en la vida. En el florecer del bien hay gozo, hay paz, hay abundancia, hay perdón, hay libertad. Pero cuando lo que florece es el mal, hay un matrimonio infeliz o ya separado. Hay hijos que están totalmente descarriados y en cualquier cosa. Hay infidelidades, hay tristeza, hay desánimo. Cuando florece el mal hay falta de paz, hay odio, hay rencor. Y cuidado, porque vos y yo podemos estar viniendo domingo a domingo a la casa del Señor, pero lo que ha florecido es tristeza, falta de paz, odio, rencor. Porque no fuimos a tratar de raíz lo que había que ser tratado. Dios quiere y puede hacer que vos y yo podamos florecer en el bien. Deuteronomio 39, la palabra de Dios dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, o sea, lo que vos trabajás, lo que vos emprendés, en lo que vos te esforzás, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti. ¿Para qué? Para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Para bien es lo que el Señor quiere y puede darte. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto, produce, ¿de qué manera? A 100, 60 y 30 por uno. Pero en el florecer del mal, Hebreos 6:8, la palabra del Señor dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser en ese fuego eterno donde nadie de nosotros quiere llegar. Quiero terminar leyendo contigo Isaías 35, versículos 1 en adelante, y animarte a que tomes esto para tu vida. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad. ¿Cómo va a ocurrir eso? En el desierto no hay nada, en la soledad no da gusto estar, pero la palabra dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago.
Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán ¿qué? Abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales en su guarida. Será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. El Señor nos dio tantas promesas. Y cada promesa que el Señor nos da son semillas que Él lanza a nuestra vida. Vos y yo tenemos que permitir que esas semillas crezcan en nosotros. Si en su palabra dice que Él puede restaurar lo que nadie ha podido restaurar, esa semilla tenemos que agarrar. Si en su palabra dice que Él puede conectar lo que estaba desconectado, tenemos que agarrarnos de eso. Si dice que Él puede restaurar lo que nadie ha podido restaurar, agarrar eso. Si Él dice que Él puede proveer, aunque todo lo demás no podía proveernos, agarrar eso. Agarrar todas las semillas. Si Él puede perdonar lo que nadie más ha perdonado, agarrar esas semillas y cuidar para que puedan echar raíces en el lugar correcto. Que reciba el riego correcto, que reciba aquello que viene de parte de Él. Si podemos poner ahí cómo quedan los dos árboles, y yo quiero animarte en esta mañana que ahí donde estás puedas por un instante mirar y analizar tu vida. Llegamos a septiembre, estamos iniciando este mes, entrando hoy en ese tercer día de septiembre. ¿Qué fue lo que floreció hasta ahora en tu vida? ¿Será que lo que ha florecido hasta ahora es todo lo bueno? ¿O será que aquello que ha florecido es lo malo, es lo incorrecto? ¿Será que hoy tu matrimonio está feliz, tus hijos están en el camino correcto, se están proyectando a cosas grandes? ¿Será que hay verdadero gozo? ¿Será que hay verdadera paz? ¿Será que hay esa abundancia que viene de parte del Señor? ¿Será que te sentís perdonado? ¿Será que estás libre? O sea, que floreció lo bueno de parte de Dios. ¿O será que en tu vida floreció lo malo? En tu matrimonio estás infeliz. No es una casa donde hay gozo, sino hay amargura. Llevas una vida donde envidias a otras personas, donde tenés odio por cosas que te pudieron haber hecho. Has guardado ira, has guardado rencor, no tenés paz. Vivís una vida de desánimo. Todas esas cosas, sean buenas o malas, no se dan del día a la mañana. Empiezan con una semilla que empieza a echar raíces, recibe riego, y conforme así se poda o no, va siguiendo su camino hacia adelante conforme a la manera que va siendo cuidada, hasta después recién llegar al fruto que tiene. Ahí en el lugar donde estás, yo quiero animarte en esta hora que puedas ponerte en pie si te animás a hacerlo. Y quizá hoy sea el tiempo de volver a mirar a la raíz, volver a mirar a las semillas, volver a mirar al inicio, porque los nutrientes que ahí abajo hemos recibido es lo que va emanando a todo el cuerpo. Hoy es mañana para que vos puedas volver a ese primer amor con el Señor,
para que puedas dejar de bloquear las semillas que vienen de su parte y declararte tierra fértil para todas esas buenas semillas. Ahí donde estás, yo te animo a empezar a orar conforme a aquello que el Señor haya hablado, te haya mostrado en esta mañana. Vamos, esta es hora de que levantes tu voz ahí en el lugar donde estás. Porque tal vez solamente vos sabés dónde echaste raíces. ¿Cuáles son las semillas que decidiste aceptar? Si ha florecido todo lo bueno, entonces pedile al Señor que te ayude a seguir regando y seguir regando con tu oración eso, seguir cuidando todo lo correcto, todo lo que viene de parte de Él. Pero si el resultado que hoy estás viendo en alguna de estas áreas o en todas las áreas no es el de haber florecido bien, entonces pedile al Señor que te haga de nuevo, pedile al Señor que inicie, que te dé otra oportunidad. Él te ha manifestado su misericordia en permitirte tener otro día de vida, otra oportunidad para venir a su casa a escuchar su palabra. Mi amigo, amiga, todos recibimos las mismas semillas de parte de Él, pero somos nosotros los que decidimos dejar que puedan sembrarse en nuestra vida o no. Levanta tu voz en esta hora. Levanta tu voz, mi querido amigo, mi querida amiga, y empezá a hablar con Él. Empezá a hablar con Él, empezá a hablar con Él. Vamos, el enemigo no va a querer que vos puedas alinear tus pensamientos a la voluntad de Dios. Este es el momento donde va a tirar dardos queriendo desenfocarte, queriendo llevar tu mente con cualquier tipo de excusa, argumento, pretexto que se está levantando en esta hora para querer impedir que vos cortes de raíz todo aquello que no viene del Señor. Va a querer venir a distraerte, va a querer venir a poner cualquier barrera para impedir que de una vez por todas seas libre y pueda crecer lo que viene del Señor para tu vida. Ahí donde estás, poné toda tu energía, tu atención en clamar a Él en esta hora, en buscar de Él, porque Dios puede liberarte de lo que nadie ha podido liberarte. Ninguna terapia, ningún conjuro, hechizo que se haya podido hacer. Dios puede hacerte libre de todo desánimo, de toda amargura, libre de todo camino de pecado, libre de toda adicción. Dios puede hacer que seas feliz de verdad. Dios puede hacer que puedas prosperar en todo lo que hagas. Él puede obrar si nosotros le dejamos. Pedile al Señor que pueda obrar en tu vida.